No todos los milagros llegan con luz. Algunos llegan bajo la lluvia. Aquella noche, el cielo lloraba, y con cada gota, una mujer perdía un pedazo de esperanza. Antonia, con 3 niños pequeños y el corazón hecho pedazos, fue echada de su casa sin tener a dónde ir. El dueño, cansado de esperar el alquiler, la expulsó sin mirar atrás. No tenía nada, solo sus hijos, su fe y la fuerza de una madre que se niega a rendirse. Mientras el mundo dormía, ella buscó refugio bajo un viejo techo de autobús, intentando proteger a los pequeños del frío. Y justo cuando creyó que el destino la había olvidado, apareció un hombre, un magnate, alguien de otro mundo, que detuvo su coche al verla temblar bajo la tormenta. Lo que él no sabía era que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre, porque hay historias que no nacen del lujo, sino del dolor. Historias donde el amor aparece cuando la vida ya no promete nada. Y esta, la historia de una mujer abandonada bajo la lluvia y de un hombre que cambió su destino, es una de esas historias que tocan el alma, donde el corazón encuentra su justicia y las lágrimas se convierten en redención. Si te gustan las historias emocionantes llenas de amor, esperanza y segundas oportunidades, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de ver demuestra que a veces la lluvia no destruye, sino que anuncia el comienzo del amor verdadero. Dicen que cuando el cielo llora es porque no soporta ver tanto dolor en la tierra. Aquella tarde, la lluvia caía con fuerza sobre las calles vacías, como si el mundo entero quisiera borrar la tristeza de Antonia. 35 años, 3 hijos pequeños y ninguna mano que la sostuviera. Su vida se había convertido en una historia triste con final feliz que aún no conocía el final. Los meses pasaron y los alquileres se acumularon. El dueño de la casa no tuvo compasión. La echó con sus niños bajo la lluvia, sin mirar atrás. Y así comenzó esta historia de amor y redención que no nació del lujo, sino de la desesperación. Antonia apretó a sus hijos contra el pecho mientras el agua empapaba su vestido. El más pequeño lloraba, el mediano tiritaba y el mayor intentaba parecer fuerte, aunque también tenía miedo. Ella les decía, todo estará bien, pero su voz temblaba como las hojas de los árboles. En su mente repetía una oración simple, Dios, no me dejes ahora. Esa escena parecía salida de esas historias que tocan el alma que uno escucha y llora sin querer. Pero no era ficción, era su vida. Y la vida, cuando se pone dura, nos obliga a encontrar el coraje que no sabíamos que teníamos. 3 años atrás, Antonia tenía un hogar modesto, un marido amoroso y sueños sencillos. Ver crecer a sus hijos y tener una máquina de coser nueva. Pero la enfermedad se llevó a su esposo como el viento se lleva una hoja seca. Desde entonces, ella cosía día y noche para sobrevivir. Hacía dobladillos por monedas, remendaba la ropa de los vecinos y aún así el dinero nunca alcanzaba. En el silencio de la madrugada, mientras cosía, pensaba, ¿por qué el amor se va tan pronto? Sin saberlo, el destino preparaba un reencuentro inesperado con algo que ella creía perdido, la esperanza. Aquella mujer abandonada bajo la lluvia no sabía que su dolor era también una prueba del universo. A veces, el destino nos arranca todo solo para darnos algo mejor. Y aunque Antonia no lo entendía, esa noche oscura sería el inicio de una historia de amor verdadera. Una de esas historias narradas románticas que nacen donde nadie espera, en el punto exacto donde la vida parece acabarse. Cada lágrima que caía se mezclaba con la lluvia, formando un río que la empujaba hacia su nueva vida. Ella miró a sus hijos y recordó las palabras de su esposo antes de morir. Si algún día me faltas, busca la luz, aunque el mundo esté oscuro. Desde entonces, Antonia había intentado ser esa luz, aunque por dentro se apagaba poco a poco. Se había vuelto fuerte a la fuerza, valiente por necesidad. En cada puntada de su costura ponía un pedazo de amor.
En cada sopa aguada, una promesa de que resistirían. Su historia emocionante no trataba de riqueza ni de fama, sino del poder de una madre cuando ama más allá del cansancio. El agua seguía cayendo y las luces de los autos reflejaban su tristeza en los charcos. Nadie se detenía. Nadie veía a esa mujer pobre y hombre rico que el destino pronto juntaría. Porque sí, el universo tiene una manera curiosa de unir caminos que jamás se cruzarían en otro contexto. Ella, la costurera sin suerte. Él, el magnate con todo menos con amor. Y en ese cruce invisible de soledades comenzaría una historia de amor imposible convertida en justicia del corazón. Antonia pensó en refugiarse en una estación o pedir ayuda, pero su orgullo no la dejaba. Tenía miedo de ser rechazada, miedo de ser una carga. El frío le calaba los huesos, pero el miedo de perder la dignidad dolía más. Todo lo que tengo son mis hijos, y eso es suficiente, se dijo. Esa es la fuerza silenciosa de quienes aman. En ese instante, el cielo rugió con un trueno, y el sonido pareció una respuesta divina. El cambio estaba en camino. El magnate apareció sin saber que estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino el de toda una familia. El carro negro se acercó despacio, iluminando con sus faros las siluetas bajo el techo del autobús. Antonia se cubrió el rostro por instinto, acostumbrada a esconderse del mundo. Pero aquel hombre no pasó de largo. Bajo el vidrio, observó el temblor de los niños y por primera vez en años sintió compasión verdadera. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz grave. Ese pequeño gesto sería recordado como el comienzo del destino del amor, el momento en que un extraño se volvió refugio. Antonia dudó. No confiaba en nadie desde que la vida le dio la espalda. Pero el brillo en los ojos del hombre no era de lástima, era de ternura. Entonces dio un paso al frente y permitió que sus hijos subieran al auto. Dentro, el calor los envolvió como un abrazo que no esperaban. Los niños se durmieron de inmediato y ella, mientras miraba por la ventana empañada, pensó que quizás las lágrimas y esperanza podían coexistir, porque a veces, solo a veces, el dolor abre la puerta a una segunda oportunidad en el amor. Mientras el carro avanzaba entre la lluvia, el magnate la miraba de reojo y se preguntaba quién era esa mujer. Antonia, agotada, cerró los ojos y murmuró una oración. La tormenta afuera empezaba a calmarse, como si el cielo entendiera que su función ya había terminado. En algún lugar del futuro, esa noche se recordaría como el inicio de una historia triste con final feliz. El principio de un amor verdadero que nacería de la necesidad, del respeto y de la justicia del corazón. Y mientras el vehículo desaparecía entre la neblina, el universo sonreía en silencio, sabiendo que aquella mujer abandonada bajo la lluvia acababa de encontrar al hombre que cambiaría su destino para siempre. El silencio dentro del coche era tan denso que solo se escuchaba la respiración tranquila de los niños dormidos. Afuera, la lluvia seguía golpeando los cristales, pero ya no sonaba igual. Ahora era un murmullo suave, como si el cielo les diera permiso de descansar. El magnate, acostumbrado a la música de los negocios y al ruido del éxito, se sintió extraño en aquel silencio cálido. Miró por el espejo retrovisor y vio el rostro cansado de Antonia, su cabello mojado pegado a la piel y los pequeños apoyados en su regazo. Por alguna razón, esa imagen le removió algo que creía olvidado. No era lástima, era conexión. En su mente, el hombre recordó el día en que también fue un niño pobre, abandonado en un barrio donde la lluvia entraba por los techos y la esperanza se colaba por las grietas. No siempre fue un hombre rico. Una vez fue solo un niño con hambre y miedo, igual que los hijos de aquella mujer abandonada bajo la lluvia. El éxito le había dado poder, pero le había quitado algo más valioso, la capacidad de sentir. Y esa noche, por primera vez en años, el corazón le dolió.
pero no de tristeza, sino de empatía. A veces el destino me pone frente al espejo de mi pasado para recordarme quién fui, antes de olvidar lo que es amar. Mientras manejaba, pensaba en cómo la vida tiene un extraño sentido de justicia. A veces uno se convierte en el salvador que hubiera necesitado cuando era niño. Y sin saberlo, esa noche se estaba escribiendo una historia de amor y redención, una historia emocionante donde el magnate descubriría que el dinero no podía comprar el calor de una familia ni la risa inocente de un niño. Antonia abrió los ojos lentamente y lo miró desde el asiento trasero. Estaba desconfiada, pero también agotada. «Gracias por ayudarnos», murmuró, apenas audible. Él asintió, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a dar gracias ni a recibirlas. En su mundo, todo se pagaba con facturas, no con gestos, y sin embargo, ese simple gracias le supo a redención. Sintió que algo dentro de él se encendía, algo que llevaba dormido demasiado tiempo. El magnate desvió la mirada, incómodo con la emoción que no sabía manejar. «¿Por qué me afecta tanto esta mujer?», pensó. Quizás porque Antonia era todo lo que él no, sincera, frágil, humana. Una mujer que, a pesar de perderlo todo, todavía abrazaba a sus hijos con esperanza. En ese contraste nació la semilla de una historia triste con final feliz, donde la mujer pobre y el hombre rico descubrirían que el amor verdadero no entiende de clases ni de apariencias. Cuando llegaron a su casa, él dudó un instante. ¿Debía dejarlos ir? ¿Dejarlos de nuevo en la calle? Pero al mirar los rostros dormidos de los niños, algo dentro de él respondió por instinto. «Pueden quedarse esta noche», dijo suavemente. Antonia lo miró sorprendida, sin saber si aceptar o no. «No quiero causar problemas», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No son un problema, son una oportunidad», susurró. Y aunque ninguno entendió del todo lo que quiso decir, el destino sí lo entendió. Hay personas que llegan a mi vida sin pedir permiso, pero dejan huellas que ya no se borran. Los llevó hasta una habitación amplia. Les ofreció mantas, pan y leche caliente. Los niños, medio dormidos, balbucearon un «Gracias, señor». Antonia, al verlos comer, rompió en lágrimas silenciosas. No recordaba la última vez que sus hijos cenaron con tranquilidad, y él, al verla llorar, sintió una punzada extraña. Era ternura, era admiración, era amor naciendo en su forma más pura. El magnate observó cómo Antonia acomodaba a los niños sobre la cama, arropándolos con el mismo cuidado con el que se protege un tesoro. Cada gesto suyo estaba lleno de dignidad, incluso en la pobreza. En ese instante, él comprendió que el dinero podía construir casas, pero no hogares. Podía comprar relojes, pero no tiempo. Podía pagar médicos, pero no curar el alma. Y eso, justo eso, era lo que Antonia le estaba enseñando sin decir una palabra. La lluvia cesó por completo. El aire olía a tierra mojada y a comienzo nuevo. Antonia se sentó junto a la ventana y suspiró con alivio. «Dios mío, mis hijos están a salvo», pensó. Mientras tanto, el magnate desde el pasillo la observaba sin ser visto. No entendía qué lo atraía tanto de esa mujer, quizás su fortaleza o tal vez su fe. Lo único que sabía era que quería seguir mirándola, y sin saberlo, ya había empezado su destino del amor. Esa noche el magnate apenas durmió. Caminaba por su casa vacía y sentía que por fin tenía sentido tener un techo si debajo de él dormía alguien que lo necesitaba. Sonrió sin entender por qué. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en parte de una historia que toca el alma, en la que él no sería el héroe, sino el hombre que aprendería a amar. La lluvia había terminado afuera, pero dentro de él apenas estaba empezando. La mañana siguiente amaneció tibia, con el sol tímido asomando entre las nubes. La tormenta había pasado, pero el aire todavía olía a lluvia. Antonia despertó antes que los niños y, por un instante, no supo dónde estaba.
Miró el techo blanco, la cama suave, y pensó que todo era un sueño. Luego los vio. Sus 3 pequeños dormían abrazados, respirando tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, estaban seguros. Sintió un nudo en la garganta. Agradeció en silencio y susurró: «Gracias, Dios, por esta pequeña pausa en la guerra». El magnate la observaba desde la puerta. No quería interrumpir, solo mirar. Había pasado la noche pensando en ellos, sin poder sacárselos de la cabeza. Era un hombre acostumbrado al control, a planificarlo todo, pero aquello escapaba a cualquier lógica. No podía explicar por qué sentía la necesidad de cuidarlos, por qué su casa, tan grande y vacía, ahora parecía tener sentido. Quizás porque en el fondo sabía que el amor no llega con ruido, sino con silencios que tocan el alma. Antonia se sobresaltó al verlo allí, de pie, con una taza de café en las manos. Él sonrió con timidez, un gesto raro en alguien que solía imponer respeto con solo una mirada. «Buenos días», dijo él. «Preparé algo de desayuno». Ella bajó la cabeza, algo avergonzada. «No hacía falta, señor». «Sí hacía», respondió él, con voz firme pero cálida. Nadie debería comenzar el día con hambre. Fue la primera vez que ella sintió que sus palabras pesaban más que el dinero que tenía. A veces el destino no nos ofrece refugio, nos lo presta, para que aprendamos a creer de nuevo. Mientras comían, los niños miraban todo con los ojos grandes, curiosos. Nunca habían estado en una casa tan bonita. La vajilla brillaba, los cuadros parecían sonreírles. El más pequeño, entre risas, preguntó si podían quedarse para siempre. Antonia lo regañó suavemente, apenada, pero el magnate respondió: «Por ahora pueden quedarse el tiempo que necesiten. No quiero que pasen otra noche bajo la lluvia». En ese momento, sin que nadie lo dijera, el alma de todos se abrazó. Durante los días siguientes, la casa comenzó a llenarse de vida. Los niños corrían por el pasillo, llenando el aire de risas. Antonia ayudaba en la cocina, cosía cortinas, ponía flores en los jarrones. El magnate, que antes comía solo frente al silencio, ahora encontraba razones para sentarse a la mesa y escuchar historias infantiles. Descubrió que la rutina podía ser una forma de amor, y que el sonido de un niño riendo podía valer más que cualquier negocio exitoso. Por las noches, Antonia salía al jardín cuando todos dormían. Miraba las estrellas y pensaba en su marido. «¿Estarás orgulloso de mí?», se preguntaba. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero sí sabía que la vida, por fin, le había dado una tregua. Y aunque no lo admitía, empezaba a sentirse en casa. A veces, cuando el magnate pasaba junto a ella, sus miradas se cruzaban y el tiempo se detenía. Era una conexión silenciosa, una historia de amor imposible que crecía sin permiso. El magnate, por su parte, se descubría sonriendo sin motivo. Le gustaba escuchar las risas de los niños por la mañana, ver a Antonia doblar la ropa, sentir que su casa tenía olor a café recién hecho y no a soledad. «¿Esto es lo que llaman felicidad?», pensó una noche, mientras los escuchaba desde su despacho. Él, que había vivido rodeado de lujos, empezaba a comprender que la verdadera riqueza no está en lo que se compra, sino en lo que se siente. El amor no llega vestido de gala, llega con ropa sencilla y a veces con los pies descalzos. Pero no todo era paz. Antonia temía que todo aquello fuera pasajero, que un día él se cansara y los dejara en la calle. La inseguridad pesaba más que la gratitud. Cada vez que él intentaba acercarse, ella levantaba muros invisibles. Era como si su corazón le dijera que no debía confiar, aunque su alma quisiera hacerlo. Sin embargo, los gestos de él, pequeños, constantes, sinceros, comenzaban a derretir el miedo poco a poco. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, empezó a llover otra vez. Antonia corrió a recoger la ropa tendida, pero el magnate salió con un paraguas y se lo extendió con una sonrisa. «Tranquila, no todo lo que cae del cielo trae dolor», dijo. Ella se quedó quieta, mirando sus ojos, y en ese instante supo que algo en su destino había cambiado para siempre.
La lluvia que antes simbolizaba pérdida ahora traía promesa. Era el abrigo del destino, envolviéndolos a ambos en un nuevo comienzo. La lluvia terminó, pero el aire quedó cargado de algo distinto, invisible. Ni Antonia ni él lo dijeron, pero ambos lo sintieron. Una chispa, una conexión, una promesa no pronunciada. Y aunque todavía ninguno lo sabía, aquella historia emocionante apenas comenzaba. Lo que el universo unía bajo la tormenta, ni el miedo ni el orgullo podrían separarlo. El tiempo pasaba despacio en aquella casa que había vuelto a respirar. Las risas de los niños eran el nuevo reloj que marcaba los días. El magnate los veía correr por el jardín y sentía algo que no recordaba desde su infancia: paz. Antonia, por su parte, empezaba a relajarse, aunque todavía se movía con prudencia, como quien no quiere despertar de un sueño. A veces, cuando cocinaba o cosía, él la observaba en silencio, tratando de entender por qué su presencia calmaba el ruido dentro de su cabeza. Por las noches, cuando todos dormían, el magnate se sentaba frente a la ventana con una copa de vino y pensaba en el pasado. Recordaba a su madre, una mujer que también había luchado sola contra el mundo. Quizás por eso, al mirar a Antonia, veía reflejos de esa fuerza silenciosa que había perdido. Ella me recuerda lo que es amar sin pedir nada a cambio, pensó una noche. Fue entonces cuando entendió que lo que sentía no era compasión, era respeto. Era el inicio de algo más profundo, un destino del amor que empezaba a despertar en su interior. A veces el alma no se enamora del cuerpo, sino de la historia que hay detrás de una mirada. Antonia lo notaba. Sabía que él la miraba distinto, pero no sabía cómo reaccionar. No quería malinterpretar su bondad, ni confundir gratitud con amor. Aún así, cada gesto de él la desarmaba. Cuando le acercaba una taza de té sin decir palabra, cuando se agachaba para atar los cordones del zapato del niño más pequeño, o cuando la miraba de esa forma en que uno mira lo que no quiere perder. Y sin querer, el miedo comenzó a mezclarse con esperanza. Una tarde, mientras cosía en la sala, el magnate se acercó y le preguntó por su esposo. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. «Murió hace 3 años. Nunca supe cómo seguir sin él», dijo. Él asintió y en su voz se quebró algo cuando respondió. «A veces no se trata de seguir sin alguien, sino de aprender a vivir con lo que dejó en ti». Fue la primera conversación donde ambos se reconocieron en el dolor. 2 soledades distintas, unidas por la misma herida. Esa noche, Antonia se sentó en la cama y pensó en lo extraño que era todo. Un hombre que tenía todo, mirándola a ella, que no tenía nada. Una mujer pobre y un hombre rico, como en esas historias que tocan el alma que nunca creyó vivir. Pero en el fondo, comprendía que el amor no mira bolsillos, sino corazones. Se durmió con esa idea rondando en su mente, sin saber que el magnate, al otro lado de la casa, pensaba lo mismo. Él no entendía por qué la necesitaba cerca. Había conocido mujeres hermosas, sofisticadas, de sonrisa fácil, pero ninguna lo había hecho sentir así. Antonia no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Cada frase suya parecía cosida con hilos de verdad, y cuanto más la escuchaba, más sentía que su mundo, ese que creía tan perfecto, era en realidad un castillo vacío. El amor verdadero no entra gritando, entra en silencio cuando menos lo esperas y se queda donde ya no hay orgullo. Los días comenzaron a mezclarse con gestos pequeños que lo decían todo. Él le dejaba flores en un florero sin confesarlo. Ella preparaba café sin preguntar si lo quería. A veces las manos se rozaban al pasar un plato y el tiempo se detenía. Ninguno se atrevía a dar un paso, pero ambos sabían que ya lo habían dado sin darse cuenta. Era el tipo de historia de amor imposible que el destino escribe solo para los valientes. Sin embargo, Antonia aún tenía miedo. En su mente escuchaba las voces del pasado. «Eres demasiado pobre para soñar con algo así». Cada vez que el magnate se acercaba,
Ella retrocedía un poco. No quería volver a sufrir. No quería perder lo único que tenía, la estabilidad de sus hijos. Pero la vida no pregunta si estás lista para amar. Simplemente pone a la persona correcta frente a ti y espera a ver si te atreves. El magnate lo entendía. No la presionaba, no insistía. Solo estaba allí, con paciencia, esperando el momento en que ella confiara. Y así, sin palabras, comenzaron a construir algo más grande que la gratitud, un refugio emocional. Era como si el universo, cansado de verlos rotos, los hubiera juntado para que se curaran mutuamente. Ella fue abandonada. Él cambió su destino. Dos almas que la lluvia había unido para reescribir su historia emocionante. La casa ya no era solo un techo, era un símbolo de segundas oportunidades. Los niños, sin saberlo, eran los guardianes del nuevo comienzo. Cada risa infantil era una promesa de que el pasado no volvería. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que estaban viviendo el prólogo de algo eterno. A veces, el amor empieza así, sin planes, sin certezas, solo con fe. Y el corazón, cuando recuerda lo que es amar, nunca vuelve a ser el mismo. El invierno se fue desvaneciendo poco a poco, y con él también se fue la distancia entre sus almas. La casa ya no sonaba vacía, ahora respiraba. Cada rincón estaba lleno de vida, de voces infantiles, de olor a pan y a esperanza. Antonia había encontrado su lugar sin buscarlo. Cada mañana preparaba el desayuno, mientras los niños corrían por el pasillo y el magnate bajaba las escaleras con una sonrisa que, hasta entonces, no conocía. Era una paz nueva, una felicidad simple, de esas que no hacen ruido pero curan las heridas del alma. Los niños lo adoraban, lo esperaban al regresar del trabajo, le contaban historias inventadas, le enseñaban dibujos. Él, que nunca había tenido hijos, se dejaba conquistar sin resistencia. Les compró una cometa y juntos la hicieron volar por el jardín. Antonia los observaba desde la ventana y en sus ojos se mezclaban el orgullo y la emoción. A veces, las lágrimas le nublaban la vista. ¿Será esto un sueño?, se preguntaba. Pero la risa de sus hijos le recordaba que los sueños también se pueden vivir despiertos. A veces el amor no llega a salvarte, llega a recordarte que todavía estás viva. El magnate empezó a notar los pequeños gestos de Antonia, cómo doblaba las servilletas con cuidado, cómo ordenaba los juguetes sin quejarse, cómo sus manos reparaban lo roto sin decir una palabra. No era solo admiración lo que sentía, era gratitud. Ella había llenado su casa de calor sin pedir nada a cambio. En el fondo, sabía que ya no podía imaginar sus días sin ella y los niños. Había descubierto el valor de quedarse, y quedarse para él era el acto de amor más grande. Una tarde, mientras el sol se escondía, Antonia se acercó a él. Tenía en las manos una camisa suya, recién cosida. La encontré rasgada, dijo con timidez. Espero no haberme entrometido. Él la miró con esa calma que solo tiene quien entiende sin palabras. Antonia, respondió, todo lo que tocas mejora. Ella bajó la mirada, sonrojada. Fue una frase simple, pero en su interior algo se derrumbó. El muro del miedo. Aquel día, Antonia comprendió que la pobreza no había destruido su valor, que su bondad era su mayor riqueza. En el fondo, siempre había pensado que el amor no era para ella, pero allí, en esa casa, descubría que a veces el destino no nos da lo que pedimos, sino lo que merecemos. Y aunque no se atrevía a admitirlo, su corazón ya se había rendido. El amor había vuelto a tocar su puerta, y esta vez no la encontró sola. El destino del amor siempre encuentra a quien no se rinde. El magnate comenzó a preocuparse menos por los negocios y más por los detalles. Llegaba antes a casa, jugaba con los niños, le pedía a Antonia que le contara cómo había sido su día. Era un hombre distinto. Donde antes había prisa, ahora había ternura. Donde antes había soledad, ahora había risas.
Y esa transformación silenciosa era la prueba más grande de que el amor verdadero no necesita ser anunciado. Se nota, se siente, se vive. Una noche, mientras todos dormían, el magnate bajó al jardín y miró al cielo. Recordó la primera vez que la vio bajo la lluvia, temblando, derrotada, con los niños en brazos, y pensó en lo injusta que había sido la vida con ella. Prometió en silencio no volver a dejarla sola, aunque ella nunca se lo pidiera, porque el amor, cuando es real, no promete con palabras, sino con acciones. Y esa promesa invisible fue la semilla de algo eterno. Antonia, desde su habitación, no podía dormir. Escuchaba el viento moverse entre los árboles y sentía una paz que le era desconocida. Por primera vez en años, no tenía miedo del mañana. Sus hijos dormían tranquilos y ella también comenzaba a sanar. La casa ya no era del magnate, era de todos. Era un hogar, un refugio donde las lágrimas y la esperanza vivían en equilibrio. No hay riqueza más grande que una mesa llena de amor y una casa donde se escucha risa. A la mañana siguiente, Antonia despertó con una certeza. No importaba si la vida la volvía a poner a prueba, porque ya no estaba sola. Y en el corazón del magnate, esa certeza también florecía, aunque ninguno se atreviera a decirlo. Ambos sabían que lo que compartían no era casualidad, era destino. Un destino escrito con hilos de amor, paciencia y redención. Una historia emocionante que apenas empezaba a mostrarse como una historia triste con final feliz. El amor es hermoso, pero también frágil. Así como el sol ilumina después de la tormenta, las sombras siempre esperan su momento para volver. Y esa paz que Antonia había encontrado comenzó a tambalear cuando una tarde cualquiera el pasado tocó la puerta. Era el dueño de la casa donde habían vivido antes, el mismo que los había echado bajo la lluvia. Venía a buscar algo que ya no era suyo: control. Sus palabras fueron duras, como si no recordara la escena de aquella noche. «Nunca me pagaste lo que me debías», dijo con tono frío. Antonia sintió que todo su cuerpo temblaba, no por miedo al hombre, sino por miedo a perderlo todo otra vez. El magnate, que estaba presente, lo observó con calma, pero con esa autoridad que no necesita gritar. Le entregó un sobre con dinero y dijo: «Considere esto saldado, pero no vuelva a acercarse». El dueño se fue, sorprendido por la firmeza de quien lo había enfrentado sin levantar la voz. Antonia se quedó muda, con el sobre aún temblando entre sus manos. Nunca había visto a alguien defenderla así. En su interior, algo se rompió y algo nuevo comenzó a crecer. Era como si la vida, por fin, le mostrara que la justicia del corazón también existe. Hay amores que no prometen protegerte, pero cuando llega la tormenta, se quedan a tu lado sin pedirte nada. Esa noche, Antonia no pudo dormir. Revivía los años de pobreza, el hambre, la humillación, la pérdida. Las sombras de su mente le susurraban que no merecía tanta bondad, que en cualquier momento la vida se la quitaría. «No es real», se repetía, «esto va a acabar pronto». Porque cuando una persona ha sufrido demasiado, confunde la calma con una trampa. Pero el magnate, que intuía su angustia, fue a buscarla. La encontró mirando por la ventana, con los ojos húmedos. «Antonia», dijo suavemente, «ya no estás sola». Ella lo miró en silencio, y en ese silencio, él entendió todo. Los días siguientes fueron distintos. Antonia trataba de sonreír, pero su mirada estaba lejos. No era ingratitud, era miedo. El miedo de que la felicidad se esfumara, como tantas veces antes. El magnate lo sabía, y en lugar de exigir confianza, decidió ganársela. Le contaba historias de su niñez, de cómo había crecido sin nada y aprendido a valorar lo pequeño. Ella escuchaba y poco a poco el hielo en su pecho empezaba a derretirse. Descubrió que detrás de su traje caro había un alma herida igual que la suya, y esa revelación los unió más que cualquier palabra. A veces el amor verdadero no nace del deseo, sino del reconocimiento.
dos almas que se ven y dicen, yo también estuve ahí. Pero no todo el mundo entendía lo que pasaba entre ellos. Algunos empleados de la empresa del magnate comenzaron a murmurar. Decían que él había perdido la cabeza, que se dejaba manipular por una mujer sin educación. Antonia escuchó los comentarios sin querer y su corazón se llenó de culpa. Pensó que tal vez lo estaba perjudicando. Esa noche empacó algunas cosas en silencio. Cuando él la encontró en la puerta, con los ojos rojos, ella solo dijo, no quiero ser un problema. El magnate sintió un vacío en el pecho. Se acercó despacio, sin enojo, y le respondió, tú no eres el problema, Antonia. El problema es que el mundo no soporta ver cuando el amor rompe las reglas. Ella no pudo contener el llanto. Y en ese momento, entre lágrimas, entendió que no podía seguir huyendo del amor solo porque le daba miedo perderlo. A veces, quedarse también es una forma de valentía. El corazón que ha sufrido cree que amar de nuevo es peligroso, pero no amar es peor, es morir en vida. El magnate tomó sus manos y sin promesas vacías dijo, si te vas, los niños van a preguntar por ti mañana, y yo no sabré qué decirles. Esas palabras fueron su ancla. Lo miró y en sus ojos vio una ternura que no conocía. Decidió quedarse, no por comodidad, sino porque entendió que huir era rendirse ante las sombras del pasado. Y aquella noche, sin darse cuenta, ambos eligieron luchar juntos. Desde entonces comenzaron a construir algo nuevo, más real, más profundo. Ya no era una historia de rescate, era una historia de amor y redención. El magnate no era su salvador, era su compañero, y ella no era su carga, era su espejo. La casa, que una vez fue refugio, se convirtió en hogar. La lluvia, que antes fue castigo, ahora era símbolo de renacimiento. Las sombras seguían ahí, sí, pero ya no daban miedo, porque cuando el amor ilumina desde adentro, ni la oscuridad puede apagarlo. El amor no borra el pasado, lo abraza y le da un sentido nuevo. Esa noche, mientras dormían los niños y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Antonia pensó que quizás el amor no era un lujo reservado para los afortunados. Era una promesa que la vida siempre cumple, aunque llegue tarde. Cerró los ojos y se durmió tranquila, sabiendo que las sombras pueden volver, pero que ya no eran dueñas de su historia. Porque cuando un corazón aprende a perdonar su propio pasado, está listo para amar de verdad. Dicen que el amor verdadero no se mide por los días de calma, sino por cómo sobrevive a las tormentas. Y aunque Antonia y el magnate habían aprendido a convivir en armonía, el destino, siempre caprichoso, decidió probarlos. Todo comenzó con un malentendido tan simple como peligroso. Una mujer del pasado de él regresó sin avisar. Era elegante, segura, de esas que siempre huelen a perfume caro y promesas rotas. Dijo que solo quería hablar, pero las palabras que dejó flotando en el aire bastaron para encender las dudas de Antonia. La vio desde lejos, conversando con él en el jardín, sonriendo como si aún le perteneciera. No escuchó nada, pero su mente, cansada de perder, imaginó lo peor. El miedo regresó con fuerza. Claro, yo no pertenezco a su mundo, pensó. Esa noche cenó en silencio. Él intentó hablarle, pero ella respondió con frases cortas, escondiendo las lágrimas detrás de una sonrisa educada. Porque así hacen los corazones heridos. Se disfrazan de orgullo cuando en realidad solo tienen miedo de volver a sangrar. A veces no es el amor el que se rompe, sino la confianza que aún no aprendimos a cuidar. El magnate no entendía qué había pasado. La frialdad repentina de Antonia lo confundía. Intentó explicarse, pero cada palabra suya sonaba vacía ante los fantasmas que ella cargaba. En el fondo, sabía que su silencio no era desinterés, sino autodefensa. Había aprendido a sobrevivir desconfiando. Sin embargo, verlo desesperado, sin saber cómo acercarse, también la desarmaba. Quería creerle, pero la herida del abandono aún ardía demasiado. Los niños notaron la tensión. El más pequeño, inocente, preguntó, ¿por qué mamá ya no ríe cuando él está cerca?
Antonia lo abrazó con fuerza, sin responder. El magnate escuchó desde el pasillo, y aquellas palabras lo golpearon más que cualquier discusión. Comprendió que el amor que estaban construyendo no era solo entre dos adultos, sino entre 5 corazones. Si fallaba, no solo la perdería a ella, sino también a los niños que ya consideraba suyos. El amor no solo une a 2 personas, une historias, cicatrices y almas que merecen ser abrazadas. Pasaron los días y la distancia creció, hasta que una tarde, mientras Antonia doblaba ropa en silencio, él se acercó con una carta en las manos. «Es de ella», dijo. «Quiero que la leas». Antonia dudó, pero tomó el papel. En él, la mujer explicaba que había regresado para disculparse, no para recuperar nada, que él había sido claro. Su vida tenía otro rumbo. Al terminar de leer, Antonia sintió vergüenza de sus pensamientos. Lo miró a los ojos y antes de poder decir algo, él solo murmuró: «No me duele que hayas dudado, me dolería que dejaras de sentir». Fue entonces cuando comprendió que amar también es confiar, aunque duela, que las heridas del pasado no pueden dirigir las decisiones del presente. «No vine a salvarte», dijo él con voz temblorosa. «Vine a acompañarte si me dejas quedarme». Y esa frase, simple pero sincera, fue suficiente para quebrar los muros que Antonia había construido. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez entendió que no todos los hombres se van cuando llueve, algunos se quedan. El amor verdadero no exige perfección, pide presencia. Esa noche, Antonia se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. No llovía, pero las lágrimas en sus mejillas tenían el mismo sabor de la lluvia. Limpieza, renacimiento, vida nueva. Pensó en cómo el destino la había llevado hasta allí, en cómo el magnate apareció justo cuando más lo necesitaba, y en cómo el miedo casi la había hecho perder lo que más había esperado. Prometió no volver a huir del amor, ni de sí misma. El magnate entró en la habitación sin hacer ruido. Ella volteó con los ojos rojos pero brillantes y le sonrió por primera vez en días. No hicieron falta palabras. Él la abrazó, y en ese abrazo estaban los perdones, las promesas y el futuro. Afuera, una brisa movía las cortinas, suave, como una caricia del destino recordándoles que el amor, el real, siempre sobrevive a la prueba del corazón. Cuando 2 almas están destinadas, ni el orgullo ni el miedo pueden separarlas. Y así, en el silencio de esa noche, comprendieron que el amor no era una historia perfecta, sino una historia valiente. Una historia de amor emocionante, tejida con fallas, con perdones, con segundas oportunidades. Una historia que, aunque nacida del dolor, seguía floreciendo bajo la luz suave del perdón. Lo que la lluvia había unido, ni siquiera la duda pudo romper. La vida no siempre devuelve lo que quita, pero a veces recompensa a quienes no dejan de creer. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Antonia y el magnate. Después de la tormenta del malentendido, algo cambió entre ellos. No fue un cambio ruidoso ni inmediato. Fue sutil, profundo, como cuando el sol aparece tímido después de una larga noche. Aprendieron a hablar con más calma, a escucharse sin interrumpirse, a sanar sin reproches. Lo que antes era miedo comenzó a convertirse en confianza. Y la casa, una vez más, se llenó de risas, de lágrimas y esperanza, de la dulce normalidad de un hogar reconstruido. Antonia ya no caminaba con la cabeza baja. Había recuperado algo más valioso que el amor, su dignidad. El magnate, por su parte, había dejado de ser solo un hombre poderoso. Se había vuelto humano. Empezó a valorar los pequeños momentos. Una sopa servida por ella, un dibujo de los niños pegado en la nevera, una tarde cualquiera viendo llover sin necesidad de palabras. Comprendió que el dinero podía comprar todo, menos la paz de sentirse querido. Era un hombre distinto porque ella fue abandonada, pero él cambió su destino. El amor verdadero no rescata,
transforma. No se trata de huir del pasado, sino de darle un nuevo sentido. Antonia también cambió. Ya no tenía miedo de soñar. Comenzó a coser otra vez, pero esta vez con ilusión. Hacía vestidos para las vecinas y el magnate, sin que ella lo supiera, recomendaba su trabajo discretamente. Cada puntada era una oración, cada hilo una promesa silenciosa de que la vida seguía. A veces pensaba, si el amor me quitó una vez, ahora me devuelve multiplicado. Y sonreía, sabiendo que aquella era su segunda oportunidad en el amor. El magnate se sentía cada día más conectado con los niños. Los llevaba al parque, les enseñaba cosas sobre la vida y los negocios, pero sobre todo sobre la bondad. No quería que crecieran pensando que el éxito era tener, sino que el éxito era compartir. En ellos encontró la familia que siempre soñó, y en Antonia, la compañera que nunca pensó merecer. En ese hogar, las heridas del pasado se convertían en cicatrices hermosas, señales de que habían sobrevivido. El destino del amor no siempre es perfecto, pero siempre es justo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Antonia le preguntó, ¿por qué nos ayudaste aquella noche? No lo sé, respondió él, mirando el horizonte. Tal vez porque vi en ti la parte de mí que aún no había aprendido a salvar. Esa respuesta la dejó sin palabras. Era cierto. Ambos habían llegado rotos, pero juntos se habían reconstruido. El amor, pensó ella, no era un cuento de hadas. Era una decisión diaria de quedarse, incluso cuando la vida asusta. Y así, día a día, la casa se transformó en un refugio. No había lujos exagerados, ni promesas vacías, solo rutinas sencillas y mucho afecto. Los domingos eran para cocinar juntos, los lunes para soñar con el futuro. Antonia a veces lo miraba sin que él se diera cuenta y en silencio agradecía al cielo por aquella historia emocionante que jamás habría imaginado vivir. Una historia que toca el alma, escrita entre lo ordinario y lo milagroso. El amor imposible se vuelve real cuando dos corazones deciden dejar de huir. El magnate, sentado junto al fuego, a menudo pensaba en cómo había cambiado. El hombre que un día solo conocía de contratos, ahora conocía de abrazos. El que pensaba que el amor era debilidad, ahora entendía que amar era la mayor fortaleza. Y cada vez que veía a Antonia reír, se decía a sí mismo, esto era lo que buscaba sin saberlo. Había encontrado la justicia del corazón, esa que llega tarde pero llega. Los niños, felices, lo llamaban papá del corazón, y él, cada vez que escuchaba eso, sentía que su alma sanaba un poco más. Antonia los miraba jugar juntos, y sentía una gratitud que no podía explicar. La vida le había quitado tanto, pero ahora le devolvía todo con intereses. No había castillos, ni tronos, ni promesas eternas, pero había algo mejor, paz. Una noche, mientras cenaban los 5, cayó una ligera llovizna. Antonia miró por la ventana y sonrió. ¿Recuerdas?, dijo él. Fue bajo una lluvia como esta donde empezó todo. Ella asintió, con los ojos brillando. Sí, pero esta vez no llueve tristeza, llueve amor. Ambos rieron, mientras el sonido del agua se mezclaba con el de sus corazones latiendo al mismo ritmo. Porque entendieron que la lluvia nunca fue el fin, sino el comienzo. A veces, la vida te moja para limpiarte, no para castigarte. Y así, entre risas, recuerdos y silencios llenos de ternura, comprendieron que el amor no era una casualidad, sino una redención. La historia de una mujer abandonada bajo la lluvia y un magnate que cambió su destino se había convertido en una lección universal. Que nadie está demasiado roto para ser amado, ni demasiado tarde para ser salvado. El amor, cuando es real, no solo une cuerpos, une almas cansadas que todavía creen en los milagros. El perdón no siempre llega con palabras, a veces se siente como una respiración profunda, después de mucho tiempo sin aire. Así era la vida de Antonia y el magnate en ese momento, tranquila por fuera, pero llena de emociones contenidas.
Ambos sabían que habían cambiado, pero aún quedaban heridas que necesitaban cerrar. Un pasado que no se borra con promesas, sino con comprensión. Y esa era la prueba final: perdonarse a sí mismos por todo lo que no pudieron evitar. Una mañana, Antonia encontró una caja vieja en el desván. Dentro había recuerdos del magnate, fotos de su infancia, cartas de su madre, documentos antiguos. En una de las cartas, su madre le decía: «Nunca dejes que el éxito te haga olvidar cómo se ama». Antonia la leyó en silencio y comprendió el origen de su tristeza. Lo buscó en el jardín y le dijo con dulzura: «Ya no tienes que cargar con lo que fuiste. El amor no se trata de merecer, sino de aceptar». Él la miró sorprendido, como si esas palabras le hubieran liberado de una cadena invisible. A veces el perdón más difícil no es hacia quien te hirió, sino hacia quien fuiste cuando no sabías amar mejor. Antonia también tenía sus fantasmas. Todavía soñaba con la noche de la lluvia, con los gritos del dueño echándolos de casa, con sus hijos llorando. Había vivido tanto tiempo esperando que la vida la castigara, que no sabía cómo recibir la felicidad sin miedo. Pero una tarde, mientras cosía y escuchaba a los niños reír, sintió que su alma se calmaba. Por fin entendía que el pasado no tenía poder sobre ella, que esa historia triste con final feliz no necesitaba olvido, sino gratitud. El magnate, viendo su serenidad, comprendió que también debía liberarse. Buscó a las personas que alguna vez había herido por ambición y las ayudó en silencio, sin esperar reconocimiento. Era su manera de reconciliarse con el mundo. Antonia observó ese cambio y sintió orgullo. Él cambió su destino, pensó. Ya no era el hombre que compraba todo lo que deseaba, sino el hombre que aprendió a valorar lo que no se puede comprar. El amor verdadero no borra el pasado, lo redime. Una tarde lluviosa, como aquella en que se conocieron, el magnate la encontró mirando por la ventana. La lluvia resbalaba por el cristal como si el cielo también recordara su historia. Él se acercó despacio y dijo: «Nunca te pedí perdón por aquella primera noche, por haberte sacado de la calle sin preguntarte si querías venir». Antonia sonrió. «Y yo nunca te di las gracias por haberlo hecho, porque a veces, sin saberlo, Dios te manda justo lo que necesitas, aunque no lo entiendas al principio». Ambos se miraron largo rato, y en esa mirada se dijeron todo. No había necesidad de hablar del futuro, porque el presente ya era suficiente. Los niños entraron corriendo, riendo bajo la lluvia, empapados y felices. Antonia los abrazó, y el magnate los cubrió con una manta. Todos rieron juntos, y por primera vez la lluvia no trajo tristeza. Era el símbolo de su renacer. El amor no empieza cuando alguien llega, empieza cuando decides que ya no vas a huir. Los días que siguieron fueron de calma verdadera. No había lujos, pero tampoco faltas. Antonia enseñaba a coser a otras mujeres del pueblo, y él, sin decirlo, financiaba su taller. Juntos ayudaban a quienes pasaban lo mismo que ella había vivido. Convirtieron su historia personal en esperanza para otros, porque sabían que cuando el amor sana, también se expande. Era su manera de devolverle al mundo un poco de la justicia del corazón que habían recibido. Una noche, al acostarse, Antonia le tomó la mano y le dijo: «Gracias por quedarte incluso cuando dudé de ti». Él sonrió y respondió: «Gracias por hacerme sentir digno de ser amado». En ese instante, ambos entendieron que el amor no los había rescatado, los había reconstruido, y mientras el viento movía las cortinas, se prometieron, sin palabras, que nunca volverían a temerle a la lluvia. Cuando dos personas se perdonan de verdad, la vida les devuelve la paz que una vez perdieron. Aquella noche fue el cierre de todas las heridas, pero también el comienzo de algo nuevo. Un amor que no necesitaba juramentos, porque se sostenía solo con presencia, y mientras Antonia se quedaba dormida, el magnate la miró y pensó que el cielo no había llorado aquella noche por tristeza, sino por bendición, porque a veces
La lluvia no cae para destruir, cae para hacer florecer. Dicen que después de cada tormenta siempre llega el sol, pero pocos saben que no siempre llega afuera. A veces llega dentro de uno mismo. En la vida de Antonia y el magnate, ese sol había tardado, pero ahora brillaba con fuerza. La casa estaba llena de vida. Los niños corrían, las flores del jardín crecían y el aire olía a pan recién hecho y promesas cumplidas. Nadie imaginaría que esa familia había nacido bajo la lluvia, del dolor y del abandono. Pero allí estaban, convertidos en prueba viviente de que el amor, cuando es verdadero, puede transformar incluso las heridas más profundas. Antonia se levantaba temprano cada mañana, encendía el fuego y preparaba el desayuno mientras los niños reían. Ya no había miedo en su mirada, solo gratitud. A veces, mientras doblaba la ropa o miraba por la ventana, recordaba aquella noche en que el cielo parecía haberse caído sobre ella. Recordaba el frío, la desesperanza y luego el rostro del hombre que apareció entre la lluvia. Él cambió su destino, pensaba. Pero lo que más la conmovía era darse cuenta de que ella también había cambiado el de él. Hay amores que no nacen del deseo, sino del propósito. Dos almas que se encuentran para recordarse que el amor todo lo puede. El magnate también era otro. Ya no hablaba de negocios con la misma pasión, ahora hablaba de la vida. Se tomaba el tiempo para leer cuentos a los niños, para ayudar a Antonia con el jardín, para simplemente mirar el cielo. Había aprendido que la riqueza más grande era tener un lugar donde ser amado sin condiciones. Sus colegas lo veían cambiado, más humano, más tranquilo. Algunos lo criticaban, otros lo envidiaban, pero él solo sonreía, porque entendía que quien encuentra paz en su corazón no necesita la aprobación de nadie. Un domingo decidieron hacer una comida al aire libre. Antonia cocinó empanadas, los niños ayudaron a poner la mesa y él encendió la parrilla. Había música, risas y sol. En un momento, Antonia levantó la vista y vio a sus hijos jugando con él, felices, libres, y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de plenitud. Había pasado de ser una mujer pobre y abandonada bajo la lluvia a ser el alma de una familia unida por amor. La vida, pensó, no le había quitado nada, solo la estaba preparando para recibir más. El amor y la esperanza siempre regresan, pero solo a quienes no se rinden. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. La casa que antes parecía fría, ahora era un punto de encuentro. Antonia enseñaba costura a otras mujeres, compartía sus historias y animaba a quienes habían perdido la fe. Les decía con una sonrisa: yo también pensé que mi historia había terminado, pero la vida me estaba escribiendo otro capítulo, y las mujeres la escuchaban con lágrimas en los ojos, porque sabían que no hablaba desde los libros, sino desde las cicatrices. El magnate, mientras tanto, comenzó un proyecto para ayudar a familias sin hogar. Lo llamó Refugio de Lluvia. Cada casa construida llevaba una pequeña placa que decía: nadie debería enfrentar la tormenta solo. Era su manera de agradecer al destino por haberle mostrado el valor de la compasión. Antonia lo acompañaba a las inauguraciones y cuando veía a otras madres recibir una llave, sentía que cada hogar nuevo era un trozo de su historia repitiéndose, pero esta vez con un final distinto. El amor verdadero no se queda en palabras, se convierte en actos que sanan al mundo. Una tarde, cuando el sol se ocultaba, los niños corrieron al jardín para ver el arco iris. «¡Mira, mamá!», gritaron. «Es igual que el día en que llovía». Antonia salió con ellos y el magnate se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. Ambos miraron el cielo y se quedaron en silencio. Era el mismo cielo que un día los había visto caer, pero ahora los veía en pie, juntos, renacidos. Y entendieron que el amor no les había salvado del dolor, los había enseñado a transformarlo.
Esa noche, Antonia se sentó junto a la ventana y escribió en su cuaderno: «Un día creí que la lluvia era mi enemiga, pero entendí que era la mensajera del amor que estaba por venir». Cerró el cuaderno y lo guardó entre sus cosas más queridas, porque había aprendido que cada lágrima derramada tenía un propósito y que cada pérdida era solo el inicio de algo más grande. La vida no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para amar mejor. Con el tiempo, su historia se volvió leyenda entre los vecinos, la historia emocionante del magnate que apareció para cambiarlo todo. Algunos decían que era un milagro, otros que era destino, pero los que conocían a Antonia sabían la verdad, que el milagro no fue que él llegara, sino que ella, a pesar de todo, siguió creyendo en el amor. Porque al final, el verdadero sol después de la tormenta no está en el cielo, está en el corazón que aprende a amar otra vez. A veces la vida te rompe solo para mostrarte de qué estás hecha. Antonia lo perdió todo aquella noche bajo la lluvia, y sin embargo, fue en ese mismo frío donde el amor la encontró. Porque cuando uno toca fondo, el corazón aprende a mirar hacia arriba, y es que el destino no se equivoca. Un día te quita, pero solo para devolverte multiplicado. Ella fue echada sin nada, y terminó teniendo lo más valioso: un hogar, unos hijos felices y un amor que no pedía perfección, solo verdad. Esta historia de amor no trata de castillos ni fortuna. Trata de una mujer pobre y un hombre rico que aprendieron que el amor no se mide en dinero, sino en gestos. Trata de una mujer abandonada bajo la lluvia que encontró en esa tormenta la llave de su segunda oportunidad en el amor. Y nos recuerda que las lágrimas y la esperanza son hermanas. Una limpia, la otra construye. No siempre puedes elegir las tormentas que llegan, pero sí puedes decidir no rendirte bajo la lluvia. Si alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, recuerda a Antonia. Recuerda que hay historias emocionantes que comienzan cuando todo parece perdido y que incluso el dolor más profundo puede transformarse en amor verdadero. Porque el amor no es casualidad, es la justicia del corazón. Y ahora te pregunto, ¿a quién le darías tú una segunda oportunidad si el destino te dejara volver atrás? ¿Seguirías huyendo del amor o te quedarías bajo la lluvia esperando a que el sol vuelva a salir? Si esta historia tocó tu alma, deja tu me gusta. Coméntame qué parte te emocionó más y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias para llorar, para sanar y para creer en el amor otra vez. Porque a veces solo una historia basta para recordarte que siempre hay un nuevo amanecer después de la tormenta.